Apocalipsis capítulo 10, versículo 11. 10, 11. Ok, Apocalipsis 10, 11, ¿ya están todos? Dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Recordemos que aquí, ¿verdad? Juan ya había comido el libro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Que le fue qué? ¿Cómo le fue a Juan cuando comió el libro? ¿Qué dijo? No. ¿Que fue qué? Dulce en su boca, pero que le amargó en el vientre, ¿verdad? Y vimos que eso significaba, ¿verdad? Que las palabras del Señor son dulces. En el Salmo, ¿verdad? Que decía que su palabra es más dulce que la miel, ¿sí? ¿Y por qué amargo en el vientre? Bueno, amargo por las consecuencias que trae, ¿no? Nosotros como... No es fácil llevarla, ¿no? Así es. Una, no es fácil llevarla. Dos, imaginémonos lo que Juan estaba profetizando y estaba hablando eran dos cosas. Una, el cumplimiento del día del Señor, el cumplimiento de que ya vendría el Mesías, ya restauraría las promesas a Israel, ¿verdad? Ya gozaríamos de una paz eterna. Eso es lo dulce. Pero lo amargo, ¿cuál es? La destrucción que viene sobre la humanidad. La destrucción que vendría sobre muchos israelitas también, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante, no todo el que vive en Israel y que trae sangre judía es judío realmente, ¿sí? Entonces varios judíos que no son realmente del nacimiento, ¿verdad?, de Dios, van a perecer en ese momento, y eso es amargo para Juan. Era ver todo eso que iba a suceder y todo le fue amargo en ese momento. Eso es lo que significa. Igual cuando Ezequiel, ¿verdad?, también que come el libro en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, también le fue dulce a la boca, pero también amargo. ¿Por qué? Porque también traía mucho juicio, ¿verdad? Traía que Dios iba a restaurar al final a Israel, pero traía también consecuencias funestas de cómo iban a ser, ¿verdad?, atormentados los judíos y todo, y eso amarga. La palabra de Dios para todo cristiano, ¿verdad?, es dulce, muy dulce a nuestro paladar, pero también tiene consecuencias amargas. Por eso Jesús fue claro: el que quiera seguirme, ¿verdad?, pues va a gozar de una paz que el mundo no puede dar. Va a gozar de un amor que no lo va a poder encontrar en ningún otro lado, ¿verdad? Va a gozar de un gozo que no se encuentra en ningún otro lado, que no necesita de alcohol, ni de mujeres, ni de hombres, ni de, ¿verdad?, ni de nada, ¿sí? Porque el amor de Dios es suficiente para su vida. Eso es lo dulce del lado cristiano, que tenemos la compañía de Dios, Dios está con nosotros, tenemos la comunión con Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esa es una realidad, no es una fantasía, ¿verdad?, vivir esa comunión. Pero ¿cuál es la parte amarga de la vida cristiana? Porque no todo es dulce, hay cuestiones amargas, ¿verdad? Las consecuencias de ser cristiano que puede sufrir, ¿sí? Y lo vemos varias veces y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Como los mismos profetas de Dios, algunos hasta murieron apedreados, otros aserrados, ¿verdad? A Isaías cuenta la historia que lo cortaron con un serrucho a la mitad, ¿sí? Y algunos exiliados, como en este caso de Juan, ¿verdad? El que estamos viendo en Apocalipsis, que recibió la revelación en la isla de Patmos, exiliado, sin nadie con quien platicar ni nada. Decía por ahí un general del ejército de Estados Unidos: el peor castigo que le pueden propinar a alguien es la soledad, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver esa parte. No es fácil, por eso dijo el Señor Jesús: el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque es bonito, es hermoso el cristianismo, es maravilloso, pero tiene detalles que debemos entender, consecuencias, ¿sí? Y es lo que está diciendo. Y ya comiendo Juan este libro, le dice el ángel: porque es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo el ángel? Recordemos que la revelación la está recibiendo en la isla de Patmos, donde está exiliado solo. Sí. El ángel lo que le está diciendo: vas a salir de aquí. Sí. ¿Sí? Y vas a regresar otra vez a predicar la palabra de Dios. Y todavía vas a predicar en varios lados, ¿sí? Uh-huh. Entonces, eso es lo que le estaba dando, ¿no? La esperanza. Entonces, eso es lo que tiene la palabra de Dios. Tiene una esperanza para todos nosotros. Que aunque, como decía un himno, ¿verdad?, que aunque en esta vida no tengamos riquezas, no tengamos nada, sabemos que en la gloria tenemos una mansión que nos espera. El Señor Jesús dijo: he aquí voy a preparar lugar para vosotros. Él está preparando un lugar especial para nosotros.
Entonces, eso es lo maravilloso y lo bonito, que en medio de cualquier circunstancia que podamos estar atravesando, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos algo mucho, 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 mucho mejor en el cielo. Nada en esta vida es comparable a lo que nos espera en las moradas celestiales, ¿verdad? Y así entramos al capítulo 11. Apocalipsis 11, del 1, Apocalipsis 11, 1 y 2, por favor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoren en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos aquí que Juan ahora ve otra visión, ¿verdad? Y ve la visión del templo de Dios, y se le da una caña para medir, para que mida el templo de Dios, el altar y los que adoran en él, ¿sí? Levántate y mide, indica un mandato, ¿sí? Un mandato que si lo traducimos es, levántate inmediatamente y mide hasta terminar. No ¿Sí? pares. No pares, ¿sí? ¿Qué es lo que va a medir Juan? El templo. Este será el templo que será reconstruido durante la gran tribulación, o quizá lo construyan un poco antes, ¿verdad? De la gran tribulación. Ahorita las noticias y todo dicen Israel ya tiene todo prefabricado para el templo. Ya nada más están esperando El espacio. Bueno, que sea. que algo pase con la mezquita que está ahí. Que algo pase con esa mezquita. ¿Y por qué? Porque se dice, y según las pruebas, que abajo de esa mezquita fue donde fue construido el templo de Salomón. Entonces, y el de Herodes. Entonces, están esperando eso para nada más llegar y Prefabricado todo. ya tienen Ensamblar. todo, las columnas, todo, ya nada más ensamblar y listo, ¿verdad? Entonces nada más están esperando esa parte, ya tienen todo, la vaca alazana que no existía, ¿verdad? Que dejó de existir, ya la tienen otra vez, que era esencial para el sacrificio de la expiación, ¿verdad? Cada año, ya la crearon los judíos, entonces ya está todo puesto. Entonces este templo va a ser ese templo, el templo que se va a reconstruir posteriormente, ¿verdad? Y el templo constaba, ¿verdad? Por ejemplo, el templo de Herodes, que también era bonito, no tanto como el de Salomón, ¿verdad? El de Salomón era una belleza incomparable, pero el templo de Herodes, ¿verdad? Que estaba constituido en lugar santísimo, lugar santo, ¿sí? El atrio. Y de ahí venía, ¿qué? Los patios de los judíos, donde los varones judíos que no eran levitas podían llegar ahí a adorar a Dios, ¿verdad? El patio de las mujeres judías, donde las mujeres judías llegaban ahí para adorar a Dios, y el patio de los extranjeros, de los que no eran judíos, pero que llegaban a adorar a Dios, podían entrar a ese patio, pero hasta ahí nada más. Si cruzaban más allá, cuello, los mataban. Tenían esa autorización los judíos de poder matar a alguien si pasaban de ahí, ¿sí? Su pena de muerte era el paso para los siguientes, ¿sí? Leamos por favor Mateo 24, versículo 1 y 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Nosotros ahí vemos la profecía de que ese templo no duraría, ¿verdad? Y nosotros lo vimos en el año, bueno, no lo vimos, está en la historia, perdón. En el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Con el comandante Tito, que después fue el emperador de Roma, destruyó el templo de los judíos. En la rebelión de los judíos destruyen el templo, y como el templo de Herodes estaba entrecubierto de oro, los soldados romanos querían ese oro. Entonces, ¿qué hicieron? Prendieron fuego. Y entonces el oro se derritió y se fue hasta abajo. Entonces eso hicieron que tiraran todas las piedras, y se cumplió literalmente la profecía del Señor Jesús: no quedará piedra sobre piedra, para poder recoger ese oro. Entonces vemos cómo las palabras del Señor se cumplen literalmente, ¿verdad? ¿Y ahí mismo estuvo el templo de Salomón? ¿Ahí en el mismo espacio, en el mismo lugar? Pues se cree que sí. Se cree que sí.
Pero vemos que quedó también el templo de Herodes, bye, sin nada, ¿no? Entonces nosotros podemos ver en la escritura, y retrocediendo un poquito, ¿verdad? Esta parte, quiero ir a Hechos 21, 28 al 31 para que veamos ahí que la cuestión de la pena de muerte. 21, Hechos capítulo 21, versículos 28 al 31. Dando voces varones israelitas ayuda, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Verdad? Entonces lo querían matar, ¿verdad? Por ese detalle, porque había introducido. Entonces, en ese patio de los gentiles, ¿por qué estoy hablando de esto? Lo vamos a ver ahorita. En este patio de los gentiles o de los extranjeros, ahí podían estar y adorar a Dios. Precisamente este es el patio donde Jesús hace la limpieza. ¿Me acuerdan de la purificación del templo? Jesús no se metió adentro del templo, fue en este patio. En el patio de los extranjeros, en el patio de los gentiles, donde los gentiles que venían a adorar a Dios, ahí se reunían. Entonces fue ahí donde Jesús hizo el azote de cuerdas y donde volteó la mesa de los cambistas y todo. Vamos a Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Juan capítulo 2, 13, 17. del 13 al 17. ¿Ya están? Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Estaba, entonces fue ahí en ese patio, en el patio de los extranjeros, donde Jesús llegó y hizo el azote y la purificación, que nosotros llamamos la purificación del templo. Fue ahí. Jesús le dio un celo enorme, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando ahí en ese templo, en ese patio exterior? Era un mercado. Era un mercado, pero no solo era un mercado. Era ventajoso lo que hacían. El cambio, como ahorita peso dólar, ¿no? El tipo de cambio, ellos ponían el cambio como a ellos les antojaba. Entonces le aumentaban muchísimo, porque pues como no eran judíos, ¿verdad? Querían sacar ventaja de todo eso. Dos, si el gentil para adorar a Dios traía un animal, ¿verdad? Para él, aunque estuviera perfecto, tenía que pasar por un examinador, por un hombre que checaba si el animal estaba bien. Y si él decía que no estaba bien, no podía utilizarse para el sacrificio. Y adivinen qué pasaba, que ningún animal pasaba el sacrificio. Hasta que dieron una lana. No, tenían que comprar el animal allí. Pero el animal allí, si afuera te salía en 1,000 pesos, ahí adentro te salía en 10,000 pesos. Pero lo tenías que comprar a 10,000 pesos, porque si tú lo comprabas afuera, ¿qué crees? No pasaba. Entonces, eso es lo que estaban haciendo ahí adentro. Estaban haciendo una ladronería, en pocas palabras, a máximo nivel. Eso es lo que estaba. Por eso Jesús se enardeció tanto, ¿verdad? Porque estaban impidiendo a los gentiles adorar libremente a Dios y les estaban poniendo cargas excesivas, los estaban robando. Entonces eso es lo que pasa realmente en ese patio. Y es precisamente en este... Perdón. Aquí me tengo una duda. En las iglesias cristianas que yo he visitado, generalmente tienen siempre ahí vendimia.
ya sea de comida, ya sea de libros, ya sea de discos, ya sea de lo que sea. Ahorita que estoy viendo esto, ¿es válido eso? Es siempre y cuando no lo hagan en el tiempo del culto. Sí, no, es el tiempo del culto. Es válido y siempre y cuando sea justo lo que estén haciendo. Aquí a Jesús lo que le molestó fue que estaban haciendo exactamente. Era un robo vil y despiadado, ¿no? O sea, aquí, mira, esta crema te sale 35 pesos, ¿no? Pero, ¿qué crees? Si quieres utilizarla aquí, te va a salir en 100 pesos. Oye, pero allá afuera me salen 35, pues cómprala allá afuera. Pero no la puedes meter acá adentro. O me la compras a este precio, o no entras. ¿Verdad? Y así era. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Impidiendo que la gente entrara a adorar a Dios. Entrara realmente a darle a Dios la adoración y el sacrificio que Dios pedía. Ponían murallas. Lo que sí podemos decir a veces es cuando, y lo sabemos, ¿no? En las iglesias exigen el diezmo y que si no lo pagas a tiempo te cobran interés o tienes que vender cosas para pagarles. Y ¿qué hacen? Que la gente se cargue de detalles, ¿no? Y eso sí está mal. Eso sí está mal. Eso sí es un robo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le enardeció a Jesús, que por estas cuestiones se impida el paso hacia el Señor. Inclusive tanto en el Antiguo Testamento, donde la ley, ¿verdad? Los judíos tenían que seguir la ley, y los judíos se cree que pagaban entre un 27 y un 35% de sus ganancias. De todo, no solo daban el diezmo, eran ofrendas, y cada 3 años tenían que dar un diezmo adicional, y aparte, eran 3 diferentes diezmos que daban los judíos, realmente. ¿Sí? Uno era el diezmo de grano y eso para alimentar a la tribu de Leví que se dedicaba al servicio a Dios. Otro diezmo era para los pobres, ¿sí? Y el otro diezmo, ahorita no me acuerdo para qué era, pero eran 3 diezmos que se ofrecían. ¿Sí? Aparte las ofrendas y aparte los sacrificios que Dios ponía. Pero siempre vamos a ver en el Antiguo Testamento que Dios daba opciones. Por ejemplo, el que no pueda pagar una vaca, pues que pague una oveja. Y si no puede pagar una oveja, que pague una paloma. Y al que no pueda pagar una paloma, que haga una torta amasada. Yo siempre hacía un detalle conforme a la posición de la persona, ¿no? No le exigía a Dios, no, si no es vaca, nadie me puede ofrecer sacrificio, ¿no? No era así. Entonces nosotros vemos cómo Dios siempre ponía así, de acuerdo a lo que Dios nos ha dado, ¿no? Eso decía la ley, de acuerdo a lo que Dios te ha dado es lo que vas a ofrecer al Señor. Entonces lo podemos ver, y Pablo lo utiliza en Gálatas, creo que es, de acuerdo como el Señor nos ha bendecido, ¿verdad? Es como debemos de dar. Esa es la parte, no cargar a nadie en la mano, sino que sea de corazón al Señor, ¿sí? Bueno, ¿ya no hay más dudas con respecto a esto? No. Ahora, dice el Señor que es en este patio, precisamente, ese patio es el que ahorita en Apocalipsis 11, 1 y 2, el ángel o la voz que le está dando, no sabemos si es Jesucristo o es un ángel, ¿verdad? La voz que le está dando y dice, ese no lo midas, ese no lo vas a medir, porque ese ha sido entregado a los gentiles. Y aquí el verbo entregado está bien especial, puede significar arrebatado de sus dueños, que ha sido arrebatado de sus legítimos dueños, ¿sí? Y precisamente buscando ahí, este mismo verbo es el que utiliza Satanás en Lucas, busquémoslo en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. El que ocupa Satanás en la tentación, ¿verdad? ¿Lucas qué? Capítulo 4, versículos 5 al 8. ¿Quién va? Yo. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. Entonces nosotros vemos aquí que Satanás dice, a mí me ha sido entregado, o sea, ¿sí? Yo lo he arrebatado de sus legítimos dueños. ¿Quién eran los legítimos dueños? Adán y Eva, ¿sí?
Dios le había dado a Adán y Eva la facultad de gobernar sobre la tierra. Sí. ¿Sí? Dios le había dado esa potestad. Dijo, fructificaos y multiplicaos y sojuzgad, gobernar la tierra. ¿Sí? Dios le había dado esa potestad, y cuando Adán y Eva cayeron en la tentación, Satanás dijo, presta, esto es mío. ¿Verdad? Y es el mismo verbo que utiliza. Entonces, lo que está diciendo aquí la voz, ¿verdad?, que le está hablando a Juan, es lo mismo, que esta parte del templo que es de los judíos ha sido arrebatado o ha sido quitado de ellos y ha sido entregado a los gentiles y va a ser hollado por ellos mismos, ¿verdad? ¿Sí? La medición del altar, que también habla ahí, no sabemos a cuál altar se refiere, si al altar del sacrificio o al altar del incienso. ¿Sí? El altar de sacrificio era el que estaba afuera en el atrio, era de bronce, y el altar del incienso era de oro. No sabemos a cuál está simbolizando, ¿verdad? Jesús profetizó precisamente este momento en la historia. Lucas 21, 20 al 24. Lucas 21. 20 al 24. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Es la palabra de Dios. Pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad de la tierra e irá sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahí está, y será hollada. O sea, Jerusalén, está hablando de toda la ciudad, de todo Israel, será hollado por los gentiles, solo el templo será preservado. ¿Sí? Nosotros, Dios ha dado esta facultad, ¿verdad? Recordemos que nada puede hacer el enemigo ni nadie si Dios no lo permite. Y Dios lo está permitiendo aquí. Jesús mismo lo dijo en Lucas 21, ¿verdad? Será hollada por los gentiles. ¿Sí? Luego vemos unos meses, dice 42 meses, Apocalipsis 11:2, ¿verdad? Que ya lo leímos. Dice que durante 42 meses, ¿a cuánto equivale 42 meses? 3 años, 8 meses, ¿no? 3 años y medio. 3 años y medio, 3 años, 6 meses. Vemos esta misma cifra más adelante en Apocalipsis 13:5. Otra vez aparece Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahí está, ¿verdad? Esta es la bestia, ¿no? El anticristo. Se le va a dar autoridad para actuar 42 meses, ¿sí? Que es lo mismo que Apocalipsis 11:3, Apocalipsis 11:3 y otro que busca Apocalipsis 12:6. Ahora yo estoy en 11:3. 12:6. Ok, Apocalipsis 11:3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahí está, ¿no? Es lo mismo. Son 3 años y medio. 1260 días, 3 años y medio. 12:6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1270 días. 60 días. 1260 días, ¿verdad? Otra vez. O sea, 3 años y medio, ¿sí? Daniel también tiene una cifra muy similar. Daniel 7:25 y 12:7, por favor. Francisco, Daniel 7:25 y sería Lili 12:7. Daniel 12:7.
¿Cuál fue la primera, Daniel? ¿Qué? 7:25. Y habrá palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Tiempo, otra vez, es que Hasta ahí. tiempo y tiempos y medio tiempo. Amén, eso sí. Ajá, ahora, 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ok, nada más la primera era en singular, es tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Sí? Dos tiempos. O sea, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio. Tiempo es 1 año, tiempos 2 años y la mitad de un tiempo, medio año. Entonces estamos hablando de 3 años y medio, ¿verdad? Y es en este periodo, como vimos, ¿verdad?, que al anticristo se le da autoridad para dominar a Israel. ¿Sí? No quiere decir que se le da autoridad para formar su imperio, no, para ya dominar a Israel. ¿Por qué pasará esto? Bueno, el anticristo en ese tiempo inundará a Israel con su ejército. ¿Por qué? Porque como ya vimos, el reino del norte, formado por alianzas, ¿verdad?, de países árabes, con el reino del sur, formado Egipto y otros, atacarán a Israel. Y quizás se unan países orientales, como China, Corea del Norte, o a lo mejor hasta Rusia, ¿verdad? Se unan para querer destruir al pueblo, ¿verdad? Entonces, en ese momento que estén así, vendrá ese imperio. ¿Por qué? Porque el anticristo firmará un pacto de paz con Israel. Y entonces el anticristo se comprometerá con ellos a defenderlo. Entonces va a inundar a Israel con su ejército. Dice la palabra de Dios que pondrá, ¿verdad?, sus palacios en el Mediterráneo, ¿verdad?, donde está la parte del mar, y aparte en Israel, ¿sí? Ahí. Y entonces ahí aplastará la rebelión del reino del norte y del reino del sur, ¿verdad? La aplastará, ganará el anticristo. Y en ese momento es cuando él va a entrar, ¿verdad?, al templo y va a decir: yo soy Dios, adórenme. Es cuando los judíos van a decir, no, los verdaderos. Porque acordémonos que dijo el Señor Jesús, ¿a quiénes debía de medir? Al templo, al altar y ¿a quién más? Templo, altar y... A ver, veanlo, Apocalipsis 11, 1, 2. ¿Y el patio? No, el patio no. Y a los que lo adoran. Y a los que adoran en él. Y a los que adoran en él. Ajá. Al remanente. El remanente es el que va a decir, No. no te Esto adoro. no es. Uh-huh. Fíjense, vamos a Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Uh-huh. Otro que busque Daniel 11, 31. Yo. ¿Quién va? ¿Tú vas? ¿Yo? Sí. Yo tengo 9:27. Ajá. ¿Ya están? Uh-huh. Bueno, Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Fíjense, ¿verdad? Aquí hay una imagen que hay que ver. Cuando Alejandro el Grande, ¿verdad?, conquista y llega el momento en que murió muy rápido, su reino se divide en 4, ¿verdad? Reino del Sur, Reino del Norte y otros 2. Este oeste, ¿no? Sí, son 4 reinos. Sus 4 generales principales se dividen el reino, ¿verdad? Y entre el reino del sur y el reino del norte siempre hubo pugna, entre Persia, Siria, los que dominaron esa parte con los que dominaron Egipto y eso, siempre hubo pugna entre ellos. Bueno, del reino del norte, ¿verdad?, se levantó uno que se llamó Antíoco Epífanes. ¿Sí? Él era perverso. ¿Y qué hizo? Se metió
con los judíos y en el altar del sacrificio sacrificó un cerdo. Y eso era abominación totalmente, tanto para Dios como para los judíos, ¿no? Abominación total. Entonces es lo que habla ahí el Señor cuando habla de la abominación. Habla sobre ese detalle. Entonces aquí quiere decir que este hombre de pecado, que Antíoco Epifanes es el tipo, y el anticristo es el antitipo, el cumplimiento final. Este hombre va a hacer algo muy similar, pero él entrando, considerándose como Dios, ¿no? Y se hará cesar el sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando se instale este último templo, volverán a sacrificar los judíos. Volverán a empezar a hacer sus sacrificios. Él va a hacer que cese. Y entonces va a ser la abominación. Es decir, entrar y decir yo soy Dios, me tienen que adorar. ¿Verdad? Esa parte es la que nosotros estamos viendo ahorita. Pero dice que hará un pacto. ¿Vieron? Daniel 9:27, que va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Ese es el pacto engañoso de este astuto hombre perverso. A ver, Daniel 11:31. Dice, y se levantarán de su parte trompas que profanarán el santuario y la fortaleza, tropas, Sí. y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí está, ¿verdad? Ahí mismo Daniel, ¿quién sigue? Daniel 12, del 10 al 13. Bienaventurado el que espere. Muchos serán limpios. Sí, no, Daniel 12, del 10 al 13. Es el último, ¿no? 12. Del 10. Del 10, de arriba. Sí. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ok, aquí hay una diferencia de cifras, ahorita se las explico. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, por favor. Segunda De Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. ¿2, 4? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está, ¿verdad? El cumplimiento de lo que está hablando Daniel con el cumplimiento de lo que Pablo le ha revelado un poco más, y dice eso: se entrará en el templo de Dios, se sentará en el lugar de Dios y dirá yo soy Dios. Los entendidos, como dice, comprenderán y dirán no, pero la gente que no, ¿verdad? Será engañada. Inclusive habrá judíos que le creerán. Y sobre todo los gentiles le creerán. Su poder engañoso viene del mismo Satanás, porque el anticristo es un engendro de Satanás. La imitación de la encarnación de Jesucristo. Recordemos que Satanás es un imitador y siempre busca imitar. Entonces está buscando imitar la Trinidad de Dios en este último tiempo, ¿verdad? Donde ¿qué? Se levantará él, el falso profeta y la bestia. El falso profeta hará la función como si fuera el Espíritu Santo, y la bestia como si fuera Jesucristo, la encarnación. Entonces es una obra maestra de Satanás. Este hombre vendrá con todo el poder engañoso de Satanás, con todo. Por eso cuando alguien me dice, Edgar, es que le dije que si llega la gran tribulación no se deje marcar, digo, es que no le debes de dar la opción. Porque si llega la gran tribulación, ¿quién le asegura que no se va a dejar marcar? Si ese hombre vendrá con el mismo poder engañoso en su totalidad de Satanás. Eso no lo entendí. Eso que hiciste es que alguien te dijo, Ajá. Que no se deje marcar. Que si alguien se queda, ¿verdad? La iglesia es quitada, ¿Sí? Dice, si te llegas a quedar y sucede el rapto, no te dejes marcar.
¿Y quién le garantiza que no se va a dejar marcar? Él no puede garantizarse a sí mismo de que no se va a poder dejar marcar. ¿Por qué? Porque el poder engañoso que trae este emperador es el mismo poder de Satanás. La mentira misma encarnada. ¿Quién va a decir que no va a caer en el engaño? Por eso no puedo decirle a alguien, bueno, si no crees en Cristo y sucede el rapto, no te dejes marcar. Eso no. No, y además de la tribulación, va a haber mucha hambre, muchas guerras, mucha miseria. No seas tonto, y con eso vas a comer, y con eso vas a vivir, y con eso va a vivir tu familia, y con eso comerán tus hijos. Y... no tendrás que comer, no tendrás nada, ¿no? Y además, les repito, aquí el detalle está en el poder engañoso. Por eso en Tesalonicenses dice, a los que no creyeron en la verdad, Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Y ese poder engañoso es el mismo Satanás y el anticristo encarnándose, la mentira encarnándose. Satanás le va a dar todo su poder a ese hombre. Imagínense, la capacidad intelectual, la capacidad para envolverte en sus mentiras. Será un hombre que no, Hitler se quedará chiquitito ante este hombre. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, esta parte. Jesús habló sobre ello en Mateo capítulo 24, versículos 15 al 22. Hablando sobre esto. Mateo capítulo 24, versículos 15 al 22. ¿Me toca a mí, verdad? No, yo creo que le toca a Víctor. 15 22. Sí. ¿Ya está? Dice, por tanto, cuando ves en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que le entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjense, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver lo terrible que va a ser ese momento. Lo terrible que Jesús mismo dijo, en cuanto vean eso, salgan huyendo. Salgan de Jerusalén huyendo. Los que estén, huyan a los montes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber una matazón, va a haber una cuestión tremenda en ese momento, ¿sí? Y Jesús le está hablando, aquí algunos interpretan que le está hablando a la iglesia. No le puede hablar a la iglesia. Le está hablando a ellos, porque la iglesia, nada tiene que ver la iglesia con el día de reposo. ¿Por qué estrictamente dice Jesús que no sea en invierno ni en día de reposo? Oren que no sea ni en invierno ni en día de reposo. Bueno, pero invierno porque es frío. Sí. Y en día de reposo, ¿por qué? Porque los judíos tenían prohibido caminar más de 2 kilómetros. Eso por las leyes de ellos, no por Dios, aclaro. Por las leyes de ellos. Entonces tenían prohibido caminar más de 2 kilómetros. Entonces, pero no iban a avanzar más que 2 kilómetros. no iban ni a salir de la ciudad. Por eso Jesús les dijo, oren que no sea en día de reposo. A la iglesia no nos afecta, porque en la iglesia, aunque asumiéramos que el día de reposo lo ponen como domingo, en ningún momento nos prohíben caminar tanto. No caminen más, como es domingo no caminen más de 2 kilómetros, no nos dicen nada. No hay tal cuestión, pero para el judío sí había. Entonces por eso Jesús les dijo, no, que oren que no sea en día de reposo, ¿verdad? Las que están en cinta. Las que estén en cinta, ¿por qué? Porque va a ser una huida muy rápida. Ay, todo es pesado, no van a poder hacerlo. O como un bebé. Entonces va a ser difícil, va a ser muy difícil. Y Jesús mismo lo declara, cual no lo ha habido, ni lo habrá. Un día de persecución, cual no lo ha habido, ni lo habrá. Algunos quieren interpretar esta parte de Jesús como cumplida en el año 70, cuando Tito invade y hace destrozos y mata a varios judíos, ¿verdad? Pero lo que hizo Tito
no es nada comparable con otras mortandades que ha habido de los judíos en la historia, y no digamos del nazismo, ¿no? Que murieron 6 millones de judíos. No se compara. Entonces no puede ser el cumplimiento de Tito, porque entonces sí habría otro momento más fuerte, el de los nazis, ¿verdad? Entonces este tiempo está reservado más adelante, y el Señor mismo lo está declarando, va a ser en los tiempos finales, ¿sí? Con referencia a Daniel 12, y aquí viene lo bueno, que habla de 1290 días, no dice 1260. Y luego 1335 días, que son más días que los 1260. Y algunos dicen, ya ven, la Biblia tiene contradicciones. No, no hay ninguna contradicción. Lo que está aquí hablando, ¿verdad? La diferencia entre estos 1260 días y los otros puede ser, aunque la Biblia no nos lo sacara, pero puede ser, uno, entre los 1200 y los 1290 días hay 30 días. Esos días pueden ser el juicio de las naciones. Vemos que Mateo 24 está hablando de la gran tribulación y del momento que va a acabar. Acaba Mateo 24 y viene Mateo 25. Y aquí viene la parte importante, Mateo 25, y ahí sí vamos a leer un poquito, 31 al 46, que es el juicio de las naciones. Mateo 25. 31 al 46, ¿quién va? No, tú. ¿Voy yo? ¿Así? ¿Desde qué? ¿25 de qué? De 31 al 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarálos unos de los otros, como apartan el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogéis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto le hacéis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo asistéis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no asistéis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo asistéis. E irán todos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver aquí el juicio de las naciones, donde el Señor, cuando Él venga por segunda vez y destruya el ejército del anticristo, ¿verdad?, va a mandar a llamar a todas las naciones y va a entrar en juicio con ellos. Y ese puede ser el lapso de los 30 días. Y los otros días que vienen adicional, lo que algunos comentaristas comentan, es el tiempo entre el final del juicio de las naciones y ya la instauración realmente ya, la formalización ya del reino, porque Israel va a ser la capital, donde todas las naciones van a tener que venir año con año a ofrecer tributos a Israel. Entonces, por eso dicen que hay esas diferencias en días. Pero no quiere decir que se va a ampliar la gran tribulación o que la Biblia esté mintiendo. Hay procesos, ¿verdad?,
que la Biblia tiene bien medidos. Pero la gran tribulación, en sí, lo máximo difícil de la gran tribulación es los 3 años y medio del segundos. Recordemos que son 7 años. Los 3 años y medio son juicios de Dios, pero donde se viene más duro es en los segundos 3 años y medio. Es donde todo se recrudece de manera tremenda, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, todo este detalle. La caña de medir que se le da a Juan, ¿sí? Si nosotros vemos, la caña de medir normalmente medía 10 pies. Era lo que medía la caña de medir. Con esta caña se mediría el templo, pero también a los adoradores. ¿Y para qué medir a los adoradores con una caña? Dicen que no son muchos, ¿no? No eran muchos. No, puedo contarlos, pero medirlos. Lo que van a caber en un espacio. Mide a los adoradores. Eso me causó shock. ¿Cómo que mide a los adoradores? ¿Qué tiene que ver la medición de los adoradores? Bueno, con esta medida, lo que se está viendo es que nadie puede cumplir la medida de Dios. Porque 10 pies, no hay hombre que alcance esa estatura. Son aproximadamente 3 metros y cachito, 3 metros 30, 3 metros 40. No hay nadie que alcance esa estatura. No hay nadie que pueda llegar a eso. Y eso nos habla de la justicia que Dios exige en su ley. Y que nadie la puede alcanzar y nadie la puede cumplir. ¿Verdad? Y otra vez volvemos al punto. Estos adoradores que están ahí están pudiendo adorar a Dios en justicia solo por la gracia de Dios. Solo por esa gracia. ¿Sí? Porque el templo donde están adorando fue medido. Pero ahora cuando le dicen mide a los adoradores, como que yo diría cuenta, ¿no? Cuenta a los adoradores, pero no, mídelos. ¿Y para qué los va a medir con una caña que mide 3 metros y cachito? Para ver precisamente que nadie en toda la historia de la humanidad ha podido cumplir la justicia de Dios excepto Cristo. Y solo es a través de su gracia y por medio de la fe que la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros y entonces podemos satisfacer la justicia de Dios. Aún en estos tiempos, ¿verdad?, de gran tribulación y de la ira de Dios descargándose sobre la tierra, vemos la gracia de Dios actuando en estos adoradores, ¿sí? Vemos atrás a Dios controlando todo esto. Por eso dice el profeta Isaías, si no nos hubieses dejado remanente, semejante seríamos a Sodoma. Dios es el que permite ese remanente, que quede ahí esos adoradores, como cuando le dijo a Elías, ¿verdad?, a Eliseo. ¿No? Sí. Señor, aquí está acá vara de medir, no es como cuando traduces cano, que también se traduce como vara de medir. ¿qué? No también sería como lo mismo cuando traduces la palabra cano, que significa vara de medir. No, aquí consulté a los exegéticos más fuertes y es una caña, una vara de medir. Sí, me refiero que relacionado al significado que quiere decir el canon en cuanto al conocimiento bíblico. No, porque nunca Dios ha medido a una persona salva o algo así en cuanto a eso. En sabiduría. Es más, hasta Pablo lo dice, lo sabio del mundo lo desechó Dios y trajo a lo ignorante para avergonzar a los sabios. Entonces, nosotros podemos ver, no es por la capacidad que tengamos, es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sí? Esa es la parte. Vemos detrás de todo esto, ¿verdad?, Dios controlando y Dios obrando en justicia, en amor. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, como les decía, cuando Eliseo huye, ¿verdad?, de Jezabel y Dios lo alcanza y le dice, Eliseo, ¿qué haces en esta cueva? Señor, he tenido un celo vivo, ¿verdad?, y yo soy el único profeta que queda, Señor, y pues por eso huí, para que al menos haya uno, ¿verdad?, que te sirva. Dice, no. Perdón, era Elías. Dice, no, Elías. Me he reservado. Fíjense la palabra del Señor. Me he reservado 7,000 rodillas. Él se reservó 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Dios siempre se reserva un remanente. Siempre. Y esa es la parte,
¿verdad? Que nosotros tenemos que ver, aún detrás de la apostasía que va a haber en la iglesia en estos tiempos, que ya lo estamos viendo, ¿verdad? Dios siempre conserva un remanente, aunque sea pequeño. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? No temáis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. ¿Sí? Todo empezó, y recordémoslo bien, con Jesús y sus discípulos. Y en el aposento alto, ¿con cuántos? 150. Sí. 150. 150, como entró la duda si eran 120, pero bueno, 120, 150, ¿verdad? Que estaban en el aposento alto. Solo esa cantidad, a comparación de toda la población que había en Israel en ese entonces y los que venían aparte afuera y todo, solo 120 estaban reunidos. Al final del ministerio del Señor, ya cuando lo habían matado, ya cuando había resucitado, ¿verdad? Y Él les dijo, espérenme, quédense orando hasta que Dios envíe, hasta que yo envíe la promesa del Padre, o sea, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y solo había 120 esperando esa promesa, no más. Y todas las multitudes que seguían antes a Jesús, los 5,000 varones que alimentó y más aparte sus esposas, sus hijas que no se cuentan, pues como 20,000, ¿dónde estaban? Todos los que alimentó la segunda vez de los 4,000, ¿dónde estaban? Toda la gente que sanó Él, porque Jesús dice Juan, hizo muchísimos milagros en su ministerio, sanó multitudes de gente. ¿Dónde estaba esa gente? No está. Solo 120. Solo los curó, pero no los salvó. Así es. Solo 120. Entonces eso nos muestra, ¿verdad? Que no es la cantidad. Es Dios obrando. Por eso, y en este tiempo de gran tribulación, Dios igual se va a reservar un remanente que no se va a doblar ante el anticristo, ante la bestia. Y es lo que nosotros debemos de agradecerle a Dios, que Él nos haya escogido. Y debe de haber esa enorme gratitud en nuestros corazones, que no nos haya desechado, y nos haya escogido para salvación, y nos haya escogido para conocer la verdad. Y ser libres a través de esa verdad y conocer la verdad. Por eso debemos de añorar la verdad. El que en verdad ha sido transformado por la gracia de Dios añora y anhela y desea la verdad. La verdad de Dios, no la mentira. Entonces nosotros vemos, ¿verdad? Que estos que están ahí adorando en el templo, ¿verdad? Son esos escogidos que Dios ha apartado. Y que cuando Él regrese, a esos es a los que va a salvar. ¿Sí? Y luego viene, bueno, ya son las 10, los dos testigos, ¿sí? Los testigos de Jehová y los testigos, no es cierto, eso no son. Los dos testigos que empieza del 11:3 hasta más abajo, y es importante ver estos dos testigos. Son dos profetas que Dios tiene reservados para el final del tiempo. Dos hombres que, ay sí. ¿Cómo les puedo hablar para que no se haga comparativo? Pero lo que hace Cash Luna y lo que hace este hombre Guillermo Maldonado son puras falsedades, puras imitaciones, puras cosas. Estos hombres vendrán con una unción tremenda. Real, pues una unción real. Verdadera. Real. Dios los dotará con unos poderes impresionantes. Y lo vamos a ver. A tal grado que dice que si alguien los quiere atacar, van a lanzar fuego. Literalmente. ¿Verdad? Y van a poder herir la tierra cuantas veces quieran con las plagas que quieran. Dios les dio esa facultad. Vienen estos dos. No, van a ser seres humanos. Seres humanos con esa ultra mega capacidad. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Después de la tribulación? No, en el tiempo de la gran tribulación. En este tiempo que estamos viendo, ya al final, estos hombres van a profetizar igual. En esta segunda etapa de la gran tribulación, en estos 3 años y medio que quedan, ¿verdad? En esos 1260 días, Dios levanta a estos dos hombres para que empiecen a profetizar o a proclamar el mensaje del reino de Dios de una manera bien fuerte. Y las naciones y la bestia van a tratar de destruirlos, pero no van a poder. Hasta el tiempo que Dios tiene estimado para que ellos profeticen sobre la tierra, ¿verdad?
Hoy lo vamos a ver a detalle. La próxima clase está muy bonita esta. Bueno, vamos a orar. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿No? Bueno. Buen Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Padre, por, Señor, mostrarnos tu dominio sobre todas las cosas, Señor. Porque tú mandas a medir, Señor, tanto el templo como los adoradores ahí en Jerusalén, Señor, en los tiempos finales. Porque tú vas a preservar tanto el templo como tu remanente, Señor. Y eso nos da aliento a nosotros, Señor, porque saber que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que nosotros somos el verdadero templo tuyo, el templo espiritual, Señor, que se levanta, que cada miembro, cada escogido tuyo, Señor, cada persona salva por ti, Señor, conforma una parte de este templo que tú estás levantando, Señor, tu iglesia. Padre, gracias, Señor. Como dijo el apóstol, ¿verdad? Que somos piedras vivas en tu templo, Señor. Y nos muestra, Señor, que hay esa seguridad en nosotros, Señor, de que tú, Señor, al final nos vas a glorificar, Señor. Y este cuerpo que hoy es corruptible, este cuerpo que hoy, Señor, se perderá, Señor, esta vida que hoy puede faltar, esta existencia que hoy podemos tener aquí, que cualquiera nos las puede quitar en un momento determinado, en un suceso, Señor, sabemos que tenemos una seguridad en ti, de que vamos a resucitar y de que estaremos toda la eternidad contigo, Señor. Porque tú lo has hablado, así como hablaste de que ese templo no lo destruirían y que hablaste, Señor, que esos adoradores que tú estás midiendo no van a ser destruidos, sino van a ser preservados y van a estar 1260 días, sí perseguidos, sí angustiados, Señor, pero con protección tuya. Señor, ayúdanos a ver todo esto, Señor, y a ver tu protección en todas las cosas, Padre. Que, Señor, saber que tú estás en el control de todo, que nada puede suceder, Señor, si tú no lo autorizas, Señor, que tú permites todas las cosas porque hay un propósito tuyo en cada evento, Señor, y así lo podemos trasladar a nuestros tiempos, Señor, sea lo que venga, si es abundancia, si es persecución, si es salud o si es enfermedad, Señor, sabemos que tú lo tienes todo bajo control y que podemos, Señor, estar confiando en ti, Señor. Porque tú desde el inicio, desde antes de la fundación del mundo, tienes el control de todo, Señor. Y has, Señor, marcado el camino de todo, Señor, para que nada se salga de tus planes. Señor, con qué sabiduría, con qué maestría has hecho las cosas, Señor. Con qué gran poder lo has mostrado, Señor. A tal grado, Señor, de que has destinado todas las cosas sin afectar el libre albedrío, Señor. Pero tú lo has planteado todo, Señor, de tal manera que nada se sale de tu control, ni nada se sale de tu voluntad, ni nada se sale de lo que tú has planeado, Señor. Tú lo controlas absolutamente todo, Señor. Tú sabes desde el inicio, el final, Señor, de todo. Tú sabes a dónde llegarán nuestras vidas, Señor. Te ruego, Padre, que nos permitas afianzarnos en ti, que nos permitas crecer en la gracia y en el conocimiento en Cristo Jesús. Que nos permitas ver, Señor, que en Apocalipsis, Señor, todos los juicios que se están viniendo, todo el derramar de tu ira, toda la agonía, toda la tribulación, Señor, tu gracia nos va a permitir no pasar por eso, Señor. Y que vamos a obtener un lugar al pie de Cristo y que vamos a estar siempre con Él, Señor. Que haya ese resplandecer en nuestra mente de encontrar que lo más glorioso, lo más maravilloso, lo más hermoso está allá arriba, Señor. Que podamos entender eso, Señor. Que podamos llevar a cabo eso. Y que podamos, Señor, profetizar como lo hizo Juan, que tú le dijiste aún sobre pueblos, naciones y reyes. Nos permitas a nosotros también, Señor, predicar a sí mismo el Evangelio a muchos, Señor, aquí. Que nos permita, Señor, individual y colectivamente, Señor, como grupos, como miembros de esta iglesia, Señor, llevar tu Evangelio a otras partes, a la gente, Señor, de predicarle las buenas nuevas, Señor, de hablarle, Señor, de la necesidad de reconciliarse contigo y de salir, Señor, de esta ira que está pronto a consumarse. Que si se van de este mundo sin reconciliarse contigo, no verán la vida, sino tu ira en su máxima manifestación, el lago de fuego y azufre, Señor. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí
que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha sido salvado por tu gracia, que si no ha sido transformado y no le ha sido revelado la gracia que hay en Cristo Jesús, en tu gran misericordia, Señor, tú permitas que, Señor, abra su entendimiento, que abra sus oídos, para que sea salvo de ese lugar, Señor, para que sea salvo, no de la gran tribulación, que sea salvo del infierno, Señor, del cual nunca saldrán si caen ahí, Señor. Y tú no lo estás advirtiendo. Tú no lo estás advirtiendo, Señor, y nos muestras en el Apocalipsis un rastro de lo que será tu gran ira en el infierno, Señor. Y aún necios nosotros no entendemos esto, Señor. Qué tan necio es nuestro corazón, Señor, que no alcanzamos a entender lo que es tu ira, Señor, y lo que es tu gracia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, y gracias por este estudio, Señor, y te pido que estés con nosotros, tanto en nuestra ida como, Señor, en nuestras casas, como los hermanos que se quedan aquí en su casa, Señor. Que tú bendigas, Señor. Gracias por este hogar que abre sus puertas, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Te pido que tu mano esté sobre ellos, Señor. Y sobre todo, Padre, que tú derrames gran bendición espiritual sobre sus vidas, Señor. Igual sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que tú obres, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que tú obres en Lili, que tú obres en Francisco, Señor. Que tú obres en Víctor, en Lili y en Ere, Señor, y en mí, Señor, y en los que faltan, Señor. Que tú afirmes los corazones, Señor. Clamamos por aquellos que no están firmes, Señor. Te pedimos que tú obres con poder, Señor. Porque será terrible, Señor. Será terrible a partir de este mundo. Mucha gente, que algún familiar se vaya sin ti, Señor. Que algún amigo se vaya sin ti. Que alguien, Señor, se despida de este lugar sin haber sido salvado por la gracia. Como dice ese predicador, un día en el infierno nos bastará para entender que hubiera sido preferible llevar 1000 días cargando la cruz que un día en el infierno. Gracias, Señor. Tus manos lo entregamos, Señor, y nos vamos a este lugar y te agradecemos todo lo que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues ya estamos. Bueno, pues mejor es estar un día